Necesitamos más psicología. Necesitamos más comprensión de la naturaleza humana porque el único peligro real que existe es el hombre mismo. ¿Alguna vez te has parado a pensar que quizá no eres quien crees que eres? Que los pensamientos que tienes, las decisiones que tomas, los deseos que parecen ser tuyos puede que no hayan venido de ti. ¿Qué pasaría si te dijera que hay una fuerza oculta dentro de ti, silenciosa, profunda, oscura, que ha estado guiando tu vida desde el primer día sin que siquiera te des cuenta? No, esto no es una teoría de conspiración. Esto es psicología. Y si hay un nombre que necesitas conocer para entender lo que realmente está sucediendo dentro de tu mente, ese nombre es Carl Gustav. ¿Estás cansado de repetir los mismos errores? De sabotear tus relaciones, de sentir que algo te detiene, te derriba incluso cuando todo parece ir bien? Quizás sea tu sombra. Quizás sean los arquetipos. Quizás sea el inconsciente colectivo gritando para llamar la atención. ¿Pero qué es todo esto? ¿Y por qué debería importarte? Porque ignorar estos aspectos de tu psique es como caminar con los ojos vendados por un campo minado. Te lastimarás. Repetirás patrones. Sufrirás. Y lo peor es que lo llamarás mala suerte o destino. Carl Jung no es solo un psicólogo. Es un fotógrafo del alma humana. Él mapeó los rincones más ocultos de la mente donde nadie más tuvo el coraje de ir. Y lo que descubrió puede cambiar todo lo que crees que sabes sobre ti mismo. Este video no es una biografía. No es un resumen. Es un espejo. Y te mostraré lo que has estado evitando mirar durante años. Pero ten cuidado. Una vez que entiendes las ideas de Jung, no hay vuelta atrás. Comenzarás a ver cosas que antes pasaban desapercibidas. Reconocerás los monstruos que viven dentro de ti. Y quizás por primera vez comprenderás que el mayor enemigo de tu vida no está ahí afuera. Está dentro de las buenas noticias. Este enemigo puede convertirse en tu mayor aliado. Pero solo si tienes coraje. Así que respira profundamente, limpia tu mente y prepárate. Porque esta es, sin exagerar, la única explicación sobre Jung que realmente necesitas escuchar. Y después de eso nunca volverás a mirarte de la misma manera. Carl Jung no era un psicólogo común y corriente. No solo le interesaba curar los síntomas o adaptar a la gente a una sociedad enferma. Quería ir más profundo, mucho más profundo. Quería comprender el alma humana. Jung miró al abismo de la psique y tuvo el coraje de sumergirse en él. Y lo que encontró allí cambió la historia de la psicología para siempre. Nacido en Suiza en 1875, Jung creció rodeado de simbolismo religioso, rituales y una atmósfera llena de silencio y misterio. Desde temprana edad, sintió que había algo más en la experiencia humana, algo que no podía explicarse simplemente con palabras o lógica. No es de extrañar que se convirtiera en el discípulo más brillante de Sigmund Freud, pero también sería él quien se atrevería a cuestionarlo. Freud creía que todo en la mente humana giraba en torno al deseo sexual reprimido. Jung vio algo más. Él vio profundidades. Vio arquetipos, símbolos, mitos, fuerzas colectivas. Mientras Freud miraba el pasado inmediato, Jung veía miles de años atrás, tocando las raíces ancestrales de nuestra existencia. Y por esa razón, la ruptura entre ambos era inevitable. Jung no quería solo tratar enfermedades mentales. Quería restaurar la conexión perdida del ser humano con su esencia. Creía que la psique era un sistema vivo y dinámico, lleno de tensiones opuestas. Luz y sombra, razón y emoción, masculino y femenino, y que el sufrimiento no era un error de la existencia, sino un llamado a la transformación. Creó una nueva manera de ver al ser humano. Psicología analítica, un camino que no busca borrar lo que está mal en ti, sino comprender, integrar, hacer consciente lo que ha sido rechazado, oculto, negado. Porque para Jung el verdadero enemigo no era el sufrimiento. Fue inconsciencia. Pero ¿por qué todo esto sigue importando? Porque la sociedad actual sigue enferma. Seguimos atrapados en patrones destructivos. Seguimos ignorando nuestras emociones, anestesiando nuestro vacío, huyendo del dolor.
Y Jung no solo predijo esto, sino que ofreció un camino, un mapa hacia nuestro interior, una oportunidad de entender por qué nos sentimos tan desconectados y qué necesitamos hacer para reconectarnos. Él no te ofrece respuestas fáciles ni promesas vacías. Pero Él te ofrece algo que nadie más ofrece. La verdad sobre ti mismo. Y una de las verdades más inquietantes que Jung reveló al mundo es que hay una capa de la mente humana que no es individual sino compartida por toda la humanidad. Un océano profundo de símbolos, imágenes y fuerzas que dan forma a nuestras vidas incluso si nunca seamos conscientes de ello. En la siguiente parte nos sumergiremos en ese misterioso lugar que Jung llamó el inconsciente colectivo y te darás cuenta que dentro de ti viven muchas más personas de las que imaginas. La mayoría de las personas creen que sus pensamientos, sentimientos y miedos son exclusivamente suyos. Que todo lo que ocurre dentro de la mente es resultado de la experiencia personal, de la infancia, de la cultura, de los recuerdos individuales. Pero Carl Jung desafió radicalmente esta idea. Reveló que hay una capa más profunda de la psique, más antigua y más poderosa, que no te pertenece, pero que aún así te gobierna. Él lo llamó el inconsciente colectivo. Imagina tu mente como una pequeña isla. Todo lo que has vivido, tus recuerdos, tus traumas, tus historias está ahí. Pero debajo de esta isla, existe un océano oscuro invisible compartido por todos los seres humanos. Un mar donde nadan símbolos, imágenes y patrones que se han formado a lo largo de miles de años. Son mitos antiguos, arquetipos primordiales, fuerzas que existían mucho antes de que nacieras y que aún viven dentro de ti, moldeando tu manera de pensar, de amar y de sufrir. El inconsciente colectivo no es una metáfora hermosa. Es una realidad psíquica que se manifiesta en los sueños, las fantasías, las religiones, las películas que nos conmueven, las historias que abarcan siglos. Es por esto que diferentes civilizaciones en diferentes épocas crearon mitos similares con héroes, sabios, monstruos, viajes y redenciones. Estas historias no son solo invenciones culturales. Son reflejos de la estructura misma del alma humana. Jung creía que detrás de cada comportamiento humano existe un patrón arquetípico. Cuando sientes miedo al abandono, estás tocando un arquetipo ancestral. Cuando sientes una profunda necesidad de pertenecer, de encontrar sentido, de superarte a ti mismo, estás siendo guiado por fuerzas que han estado presentes desde los albores de la humanidad. Y es exactamente por eso que ignorar el inconsciente colectivo es como ignorar la gravedad. Puedes fingir que no existe, pero aún así te hundirá. Se manifestará en tus relaciones, en tus elecciones, en tus repeticiones hasta que te des cuenta de que no estás luchando solo contra tus propios fantasmas, sino contra los fantasmas de toda la humanidad. ¿Pero qué vive exactamente dentro de este inconsciente colectivo? ¿Quiénes son estas fuerzas invisibles que moldean tu comportamiento sin que te des cuenta? Jung les dio un nombre. Los llamó arquetipos, formas universales presentes en todos nosotros que actúan como patrones de comportamiento, emoción y pensamiento. Y entre todos los arquetipos, hay uno que es el más ignorado, el más temido y el más peligroso. Vive dentro de ti. Y mientras no lo mires, seguirá controlando tu vida. En la siguiente parte hablaremos de la sombra, el lado oscuro de tu personalidad que intentas ocultar, pero que te observa todo el tiempo. Si este contenido tiene sentido para usted, haga clic en el botón de suscripción y suscríbase al canal. Gracias por su apoyo. ¿Alguna vez has hecho algo de lo que luego te arrepentiste profundamente y ni siquiera pudiste explicar por qué? ¿Alguna vez has explotado de ira contra alguien y luego has dicho, ni siquiera sé qué me pasó? ¿Alguna vez has sentido envidia, celos, ira, orgullo, pero has elegido ignorar o justificar esas emociones en lugar de enfrentarlas? Entonces ya has conocido tu sombra. Simplemente no tuviste el coraje de mirarlo. Carl Jung creía que cada ser humano lleva dentro de sí un lado oscuro, una parte rechazada, reprimida, negada, formada por todo aquello que no quieres admitir que existe en ti. Tus impulsos más vergonzosos, tus deseos inaceptables, tus debilidades, tu arrogancia, tu crueldad, tu necesidad, tu vanidad, tu furia. Todo esto vive dentro de ti. Y cuanto más intentas reprimirlo, más fuerte se vuelve esa fuerza.
La sombra es todo lo que intentaste ocultar para ser aceptado. Es lo que tuviste que sofocar para encajar. Es el niño que fue podado. El adolescente que tuvo que guardar silencio. El adulto que aprendió a sonreír mientras se derrumbaba por dentro. Y aquí está la brutal verdad. Todo lo que no enfrentas en tu sombra comienza a controlar tu vida debajo de la superficie. La sombra no desaparece. Se disfraza. Se manifiesta en los juicios que haces sobre los demás. En la ira que explota sin motivo. En la vergüenza que paraliza. En la voz interna que dice que no eres lo suficientemente bueno. En el sabotaje que te impide avanzar siempre en el momento más importante. Y cuanto más crees que eres una buena persona, más peligrosa se vuelve tu sombra. Porque no reconoces la ira, el egoísmo y la envidia como partes de ti mismo, y los proyectas al mundo, empiezas a ver el mal siempre en los demás y nunca en ti mismo. Jung dijo: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. En otras palabras, mientras sigas fingiendo que la sombra no existe, continuarás siendo dominado por ella. Repetirás los mismos patrones. Elegirás personas que te harán daño. Sabotearás tus oportunidades. Huirás del amor, del éxito, de la libertad porque en el fondo crees que no lo mereces. Pero hay una manera. Hay una manera de enfrentar esta oscuridad. No destruirlo, sino integrarlo. Porque la sombra no es solo destrucción. También tiene poder. Contiene la energía bruta que, si se aprovecha bien, puede transformarte por completo. Pero para eso es necesario estar dispuesto a entrar en territorio peligroso y enfrentar partes de ti mismo que han sido desterradas, olvidadas, sofocadas. Es en esta confrontación donde comienza el verdadero proceso de autoconocimiento. Y Jung nombró este proceso. Él lo llamó individuación. Un camino largo y difícil pero absolutamente necesario para quien quiere ser verdaderamente libre. En la siguiente parte entenderemos cómo funciona este proceso y por qué es la única forma real de alcanzar la plenitud. Porque mientras sigas viviendo en fragmentos, seguirás viviendo en conflicto. La mayoría de las personas pasan toda su vida tratando de encajar, complacer a sus padres, cumplir con las expectativas sociales, adaptarse a los estándares impuestos por la cultura. Se moldean, se distorsionan, se anestesian, todo para evitar enfrentarse a quienes son realmente. Pero en el fondo hay un vacío, un malestar, una sensación de que falta algo esencial. Carl Jung sabía exactamente lo que era. Lo llamó la ausencia de individuación. La individuación no es autoayuda barata. No se trata de vivir tu mejor versión ni de manifestar abundancia. Es el proceso brutal, intenso y profundo de convertirse en un ser humano completo. Es la confrontación con la propia sombra, la integración de los opuestos internos, la reconexión con el alma. Se trata de dejar de ser solo una máscara, lo que Jung llamaba la persona, y empezar a descubrir el verdadero yo que vive detrás de ella. Individuarse es morir a lo que creías ser para renacer como algo más auténtico. Es el colapso del ego, la ruptura de las ilusiones. Se trata de enfrentar las partes de ti que has negado durante décadas. Es descubrir que no eres tan bueno como quisieras ni tan malo como temes. Es aceptar que eres luz y oscuridad, fuerza y fragilidad, coraje y cobardía, todo al mismo tiempo. Y aquí está la parte que nadie te cuenta. Este proceso duele mucho porque requiere que dejes ir las mentiras que construiste para sobrevivir. Exige que dejes de culpar a los demás y comiences a tomar responsabilidad de tu propia vida. Requiere que dejes de vivir para ser aceptado y comiences a vivir para estar completo. La individuación no ocurre de una sola vez. Se revela en crisis, pérdidas, rupturas. Cada vez que algo en ti muere, una creencia, una relación, una identidad, algo nuevo nace en su lugar. Pero esto solo sucede cuando estás dispuesto a enfrentar la incomodidad, la duda, el caos. Jung dijo que el encuentro con el yo es por naturaleza una derrota para el ego y tenía razón. La mayoría prefiere no seguir este camino. Prefieren la comodidad de la ignorancia. Pero aquellos que tienen el coraje de enfrentarse a la oscuridad descubren algo inestimable, la libertad.
Porque al integrar tus partes rechazadas, al confrontar tu sombra, al escuchar tu alma, te conviertes en lo que siempre has sido. Pero nunca tuve el coraje de serlo. Y el alma habla. Habla todo el tiempo. Simplemente no usa palabras. Utiliza símbolos, imágenes, historias. Habla a través de tus sueños. Y si sabes escuchar, podrás descubrir secretos a los que la razón nunca podría acceder. En la siguiente parte nos adentraremos en este misterioso territorio. Exploraremos lo que Jung llamó el lenguaje simbólico de la psique. Y entiende por qué tus sueños pueden ser la clave de tu transformación. Mientras que el mundo moderno se burla de los sueños, tratándolos como tonterías o ruido aleatorio de la mente, Carl Jung fue en la dirección opuesta. Para él, los sueños son la voz de la psique. No son ruido. Son mensajes codificados, misteriosos, simbólicos, pero nunca inútiles. Cada noche, cuando duermes, algo dentro de ti se despierta y comienza a hablar. Pero el problema es que no has aprendido a escuchar. Jung veía los sueños como intentos del inconsciente de restablecer el equilibrio psíquico. Cuando la conciencia se aleja demasiado de la esencia, el inconsciente envía imágenes, escenas, arquetipos, símbolos, todo lo necesario para devolverte al centro. Los sueños, por tanto, no son solo registros de experiencias cotidianas. Son orientaciones, direcciones, invitaciones, advertencias, a veces incluso alertas. Piensa en esto. ¿Por qué sueñas con caer cuando estás perdiendo el control en la vida real? ¿Por qué sueñas con que se te caen los dientes cuando te sientes debilitado? ¿Por qué el mismo símbolo aparece repetidamente incluso en diferentes sueños? Esto no es casualidad, esta es el alma tratando de comunicarse. Pero el alma no habla en lenguaje racional. Habla en símbolos. Y aquí viene una de las mayores contribuciones de Jung. El estudio del simbolismo arquetípico. Leones, serpientes, casas, bosques, espejos, puertas, túneles, madres, sombras. Estos elementos no aparecen en tus sueños por casualidad. Representan partes de tu psique. Son pedazos de tu alma tratando de emerger y cada símbolo tiene una energía, una función. Una casa, por ejemplo, puede representar tu yo interior. Una serpiente puede indicar transformación. Una escalera puede señalar el ascenso espiritual o el descenso inconsciente dependiendo de la dirección. Un espejo puede ser el reflejo de la sombra que no quieres ver. Entender este idioma es como aprender un idioma antiguo, el idioma de tu alma. Jung creía que cuanto más ignoramos los símbolos de los sueños, más nos alejamos de nosotros mismos. Y cuando nos alejamos del centro del alma, nos perdemos. Entramos en una crisis. Nos sentimos ansiosos, deprimidos, desorientados. Perdemos el sentido de la orientación porque perdemos la conexión con la brújula interna. Los sueños son esa brújula. E ignorarlos es como cubrirse los ojos mientras caminas por un laberinto. ¿Quieres saber quién eres realmente? ¿Quieres entender por qué atraes ciertos patrones? ¿Por qué te sientes estancado? ¿Por qué tienes ciertos miedos? Mira tus sueños. Escríbalos. Reflexiona sobre ellos. Enfrenta tus símbolos. Contienen respuestas que tu mente consciente no puede formular. Pero los sueños no son los únicos que hablan en símbolos. Hay una fuerza mucho más profunda, más antigua y más influyente que también se manifiesta a través de ellos. Arquetipos. Son los personajes invisibles que viven dentro de ti. Los verdaderos directores del teatro de tu vida. En la siguiente parte, revelaremos quiénes son estos arquetipos y cómo moldean tus emociones, decisiones y relaciones incluso cuando crees que tienes el control. ¿Alguna vez te has sorprendido actuando de manera extraña, como si no fueras tú mismo? ¿Alguna vez has sentido que estás repitiendo patrones cuyo origen ni siquiera conoces? ¿O que siempre atraes el mismo tipo de persona, el mismo tipo de dolor, el mismo tipo de historia? Carl Jung sabía exactamente por qué sucede esto. Porque dentro de ti viven fuerzas invisibles, verdaderos personajes psíquicos que no solo influyen en tus decisiones, sino que ponen en escena tu vida. Estas fuerzas se llaman arquetipos. Los arquetipos son estructuras universales de la psique.
No son ideas que aprendiste. Son patrones ancestrales que nacieron contigo. Son tan antiguos como la humanidad misma. Residen en el inconsciente colectivo. Son como modelos internos que moldean tus comportamientos, tus emociones, tus narrativas personales. Y lo más inquietante es que puedes pasar toda tu vida guiándote por un arquetipo sin darte cuenta. Jung identificó varios de estos arquetipos. El héroe, por ejemplo, representa la fuerza que busca superarse, que enfrenta desafíos y trata de lograr algo grandioso. El sabio es el que busca el conocimiento, la verdad, el discernimiento. La sombra, como hemos visto, representa todo lo que ha sido reprimido y negado. El ánima y el animus representan lo femenino en los hombres y lo masculino en las mujeres. Energías que necesitan ser integradas para que podamos volvernos completos. Estos arquetipos no son solo ideas. Ellos tienen energía. Cuando un arquetipo domina la psique, te posee literalmente. Toma el volante de tu conciencia y conduce tu vida sin pedir permiso. Por eso a veces actúas como otra persona. Es por eso que ciertas relaciones te arrastran a dinámicas que parecen sacadas de un guión prescrito. Estás viviendo bajo el mando de un arquetipo activado. Las personas que salvan a todos los que les rodean, incluso mientras se destruyen por dentro, a menudo están dominadas por el arquetipo del héroe. Aquellos que buscan la aprobación constante, por temor al rechazo, pueden quedar atrapados en el arquetipo del niño herido. Alguien que parece siempre atraído por el caos y la destrucción. Probablemente viven bajo el dominio de la sombra no integrada. Y aquí está el punto. Estos arquetipos no son enemigos. Pero cuando están inconscientes, te esclavizan. Cuando se reconocen y se integran, te empoderan. Son llaves, portales. Cuando empiezas a reconocer quién habla dentro de ti, empiezas a tomar el control de tu propia narrativa. Pero para eso es necesario ser consciente. Necesitas aprender a identificar estas voces internas, estos patrones simbólicos, estas fuerzas míticas que se esconden en tus relaciones, en tus reacciones, en tus deseos. Porque solo entonces dejas de ser un personaje y te conviertes en el autor de tu propia historia. Y es precisamente aquí donde las ideas de Jung se vuelven aún más urgentes. Porque hoy más que nunca estamos bombardeados por estímulos, distracciones y presiones que nos alejan de nuestra esencia. Vivimos en un mundo que nos empuja hacia afuera y nos desconecta completamente de lo que existe dentro. La consecuencia, un vacío, un colapso de significado, una crisis espiritual enmascarada como estrés, depresión y ansiedad. En la siguiente parte entenderemos por qué las ideas de Jung son más relevantes hoy que nunca y cómo pueden ofrecer respuestas al caos psicológico de la vida moderna. Si lo que estás escuchando resuena contigo, encontrarás un valor real en mi libro electrónico, Más allá de la sombra. Desglosa las ideas centrales de Jung y te brinda herramientas para comprenderte a ti mismo más profundamente. El enlace está en el comentario fijado. Vivimos en la era de la información y, sin embargo, nunca hemos estado tan desorientados. Tenemos acceso a todo el tiempo. Y aún así, vagamos perdidos, fragmentados, exhaustos. La modernidad nos prometió libertad, pero nos trajo ansiedad. Prometió conexión, pero nos ahogó en comparaciones vacías. Y en medio de este ruido constante, una pregunta silenciada grita dentro de millones de personas. ¿Quién soy realmente? Es precisamente en este punto que el trabajo de Carl Jung se vuelve más relevante y más necesario que nunca. Jung no ofrecía fórmulas ya preparadas. No vendió la felicidad en pastillas ni prometió éxito con pensamiento positivo. Lo que ofrecía era algo infinitamente más poderoso. Un camino de regreso al alma. Una ruta de reintegración con todo lo que ha sido olvidado, asfixiado, distorsionado por una sociedad obsesionada con la productividad, la apariencia y el rendimiento. Previó el colapso de la identidad. Vio cómo el hombre moderno sería consumido por la persona, la máscara social que usamos para ser aceptados, admirados y promovidos. Sabía que al ignorar la sombra, nos convertimos en esclavos de las fuerzas que pretendemos no tener. Que al rechazar nuestros sueños, cortamos el puente hacia el inconsciente. Que al reírnos de los símbolos y arquetipos,
perdemos el mapa de nuestro propio ser. Jung escribió sobre esto hace décadas. Pero hoy es como si estuviera describiendo exactamente lo que está sucediendo. Personas que se sienten vacías, incluso rodeadas de logros. Relaciones cada vez más superficiales, frágiles, desechables. Crisis existenciales en jóvenes de 20 años. Explosiones de ansiedad, depresión y trastornos que la medicina intenta contener pero no comprende. El mundo moderno nos vendió la ilusión de que solo podemos vivir en la superficie, pero el alma no acepta ser ignorada por mucho tiempo. Y cuando grita, no pide likes. Pide sentido, profundidad, integración. Jung no era un terapeuta para tiempos de paz. Fue un guía para tiempos de colapso, tiempos como ahora. Porque cuando todo lo exterior pierde su sentido, su estatus, su éxito, su control, es necesario volverse hacia el interior. Y esta inmersión interior da miedo porque dentro no solo encontrarás luz, encontrarás monstruos, traumas, máscaras, verdades dolorosas. Pero también encontrarás algo que nadie te puede dar, tu verdadero yo. No sanarás tu vida con frases prefabricadas, ni con atajos. Pero si tienes el coraje de enfrentarte a ti mismo, de despojarte de las ilusiones, de sumergirte en ese proceso que Jung llamó transformación interior, entonces sí, hay esperanza. Y este video está aquí para eso. Para recordarte que hay un camino, que tu dolor tiene sentido. Que no estás roto. Simplemente estás fragmentado y puedes reconstruirte. ¿Pero qué significa esto en la práctica? ¿Cómo iniciar este viaje de regreso a ti mismo? ¿Cómo pasar de la teoría a la transformación real? En la siguiente y última parte, cerraremos esta inmersión con una verdad cruda y necesaria y te mostraremos por qué este video podría ser el punto de inflexión que tu alma ha estado esperando. Pasaste toda tu vida intentando encajar, protegerte y pertenecer. Fingiste ser fuerte cuando estabas hecho pedazos. Sonreíste cuando todo dentro de ti gritaba pidiendo ayuda. Y en algún momento del camino, olvidaste quién eras. Olvidaste tu esencia, tu misterio, tu caos creativo, tu alma. Pero ahora algo en ti ha comenzado a despertar. Y no es casualidad que estés aquí. Jung creía que nada sucede por casualidad. Que incluso los encuentros más accidentales son manifestaciones del inconsciente tratando de mostrarte algo. Y quizá este video haya sido precisamente eso, una llamada. Un llamado a dejar de huir. Un llamado a dejar de mentirte a ti mismo. Un llamado a abandonar la superficie y sumergirse profundamente en las profundidades de tu psique. Lo que nos enseña Jung no es fácil de escuchar porque requiere coraje. Requiere dolor. Requiere responsabilidad, pero también es liberador porque es el momento en que entiendes que no estás roto, solo inconsciente. Obtienes poder, el poder de transformar, de integrar, de sanar. No es necesario que lo entiendas todo ahora. No necesitas descifrar todos tus sueños ni identificar todos tus arquetipos, pero sí necesitas dar el primer paso, el paso de la honestidad, el paso de decir basta. Ya basta de vivir en piloto automático. Ya basta de negar tu dolor. Ya basta de ser prisionero de una versión superficial de ti mismo. A partir de ahora todo cambia porque ahora lo sabes. Y lo que se ha visto ya no puede ser invisible. Y quiero hacerte una invitación. Si este video tocó alguna parte de ti que estaba dormida, comenta abajo. Dime cuál de estas ideas te confrontó más. ¿Qué verdad te impactó fuertemente? ¿Qué parte de tu sombra sabes que necesitas mirar pero aún estás evitando porque solo poniendo esto en palabras ya estás trayendo luz al inconsciente y este es el comienzo de la liberación? Si este video te pareció poderoso, el siguiente es igual de importante, quizá incluso más, porque el viaje interior no termina aquí y el alma cuando despierta quiere más. Así que haz clic en el siguiente video y continúa esta inmersión porque estás apenas al comienzo de lo que podría ser la mayor transformación de tu vida. Nos vemos allí.